Puede ser porque el riñón maneja presiones más altas en respecto a los demás órganos. Bueno, si el tratamiento que tiene es de la enzima, bueno, inhibidores de esa enzima, puede ser porque el punto de regulación baja. Entonces, pues el punto de regulación va a bajar, entonces va a haber un reajuste de la filtración, de la filtración por presión. Pero yo estoy manipulando a esa función. Entonces, y no es, comentabas, Carlos, Que el riñón maneja presiones más altas. es que la presión se regula de manera independiente dependiendo de cada situación en la que se encuentra, pero por eso digo, el principio es que el tejido gobierna su propio flujo sanguíneo. Y si un tejido consume mayor oxígeno, probablemente la presión tiene que aumentar ligeramente local. Entonces esa parte es importante que ustedes lo consideren porque los pequeños detalles son los que te tratan. Los pequeños detalles son los que te hacen que te atrapan. ¿Han escuchado alguna vez estas películas? Y el riñón es uno de esos pequeños detalles. Y si ustedes identifican esos detalles que nos van a platicar los compañeros, podemos saber muchas cosas. Entonces, la clave está en los detalles. Como los detalles del 14 de febrero. Se van a ir hoy a las 2:30. Quiero que sepan que se les estima mucho personas de la vida. No solamente es el amor se transmite a través de una relación de pareja, sino el amor se transmite de muchas formas. Incluso el amor puede ser hasta sufrido, porque a veces puede sacrificar a algo para demostrarle algo. Y no precisamente en el amor, sino no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, pero si me están pidiendo apoyo para algo, pues hago sacrificio y lo hago. Y es una manera de ser empático y también es usted. Quizás no es el momento porque estamos en una universidad autónoma, pero hasta las sagradas escrituras dicen que Dios es amor. Porque el que ama, que conoce a Dios. Fin de la discusión. Adelante. Entonces, ojo con esos detalles. Hay una explicación por qué se eleva ligeramente la presión arterial y por qué se eleva ligeramente la creatinina y por qué la presión arterial baja. Sí existe la explicación, de tal manera que estos medicamentos incluso no los puedo yo administrar cuando la persona tiene lesión renal aquí. Ojo, entonces ojo con esos detalles. ¿Sí o no? Next. Buenos días, compañeros, doctor. Hoy, a su equipo, vamos a presentarles el capítulo 19 de Gaitas. El nombre lleva funcionalidad de los riñones en controlar el brazo de la presión arterial. ¿Se ha notado en el comportamiento clínico? Espera, si está pasando. Si ya lo tiene, no lo diga. Está en vida. No. Bueno, antes de comenzar, vamos a hablar un poco de las finalidades del riñón, un poco de su anatomía, de dónde está localizado y cuáles son sus funciones principales. Next. Ahí sí, eso sí. Sepa la diferencia entre una nefrona yuxtamedular y una nefrona cortical reducido. Bueno, vamos a comenzar con la nefrona, que se denomina la unidad funcional del riñón, ya que esta va a ser la principal encargada de iniciar la filtración y extracción de orina. Estas normalmente se pueden encontrar en la corteza. Recuerden que el riñón puede dividir en dos partes, una médula, está el parénquima renal, y la parte más cortical que es la corteza. La corteza va a estar todo el sistema de nefrona, que aproximadamente son 1 millón para cada riñón. Así que aquí, como ya hemos comentado, la nefrona se divide principalmente en dos partes: un corpúsculo renal y un túbulo renal. El corpúsculo renal va a estar principalmente dado por el glomérulo y por la cápsula de Bowman. El glomérulo de Malfighi es un ovillo de capilares sanguíneos que van a llegar a la cápsula de Bowman, donde va a empezar el proceso de filtración propiamente. Así
que aquí empieza la filtración, se va a la cápsula de Bowman y ya se divide en varias partes. El túbulo controlado proximal, que es donde se absorbe principalmente agua, glucosa, aminoácidos y demás nutrientes esenciales para que retornen al cuerpo. La rama ascendente y la rama ascendente de tasa de Henle, que es donde se va a establecer un gradiente osmótico, y el túbulo integrado distal, que es donde se realizan pequeñas modificaciones a la reabsorción por medio de control moral. Bueno, vamos a comenzar con Entonces, señores, entre una y otra, ¿Armando te llamas, doctor? Mauricio. Mauricio. Diferencia entre una y otra. Una nefrona cortical. La cortical es donde empieza principalmente la filtración y la absorción de nutrientes encima y regular, es donde detecta estos cambios de presión para principalmente regular su reabsorción. ¿Qué porcentaje tiene cada una bien? Bueno, Porque principalmente. imagínate que se me toca decir que representa tal porcentaje de las nefronas. Inciso A, corpúsculo glomerular. Inciso B, nefrona cortical. Inciso C, nefrona extramedular. Bueno, el mayor número de nefronas se encuentran en la corteza, son esa El 20% o el 5% son extramedulares. La diferencia es que tienen una importancia particular fisiológicamente. Las medulares, casi todo su cuerpo está en la médula, y en la médula vamos a ver algo nosotros que es el mecanismo de contracorriente, y es donde se lleva a cabo la formación de la orina y el manejo de grandes concentraciones de grandes osmolares. Por lo tanto, después de la arteriola eferente, después entre las tienes una arteriola aferente. La circulación renal parte de la arteria renal y luego sigue las segmentales, que se dividen principalmente entre las pirámides, y luego las intertubulares fusiformes, y luego después pueden seguir las rectas que siguen hacia la corteza. las rectas. O sea, primero es arteriola aferente, glomérulo, sale arteriola eferente, y dependiendo del tipo de nefrona tengo la característica del vaso. Vasos peritubulares o vasos rectos. ¿Dónde está una bola? Aquí se ve un ejemplo. Los periculares van a seguir el trayecto de las nefronas porque es donde se va a realizar propiamente el intercambio de la absorción y la excreción. Así que siempre los capilares van a seguir a la nefrona, van a estar en el ¿Y los rectos? Los rectos suponen que no se pueden de los ¿Cortical o lucerodular? son Extramedular. Los vasos rectos es la prolongación de la arteriola eferente en las nefronas yuxtamedulares. ¿Sí? Esa es una diferencia muy importante. Muy bien. ¿Qué más aparte de las nefronas? ¿Cuántos nos gastan en promedio por año? El señor Francisco tiene 58 años. ¿Qué cantidad de nefronas más o menos tiene funcionando? Porque yo conforme voy envejeciendo, ¿cómo se llama este envejecimiento fisiológico? Porque no es senil. Senil es una persona vieja enferma. ¿Cómo? ¿Sene qué? Senescencia. El envejecimiento fisiológico del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, conforme yo voy creciendo y si soy una persona sana, pues mi riñón va a envejecer de manera sana, porque los aportes y las necesidades serán parejas a la función del riñón. Pues normalmente a mí se me disminuyen las nefronas conforme avanza cada grupo etario, cada década. ¿A partir de cuántos años? A partir de 50 años. 40 años empiezo a disminuir el 10% de mi función. Porque es función 1.9 de caloría. Vamos a seguir descifrándolo con cada uno. Son datos aspectos claves de la anatomía clínica,
que ya dónde está el riñón, el nivel de glucosa, el retroperitoneal, que parece un frijol, que mide tanto por acá, que pesa tanto, eso ya. Porque la ciencia básica. Ustedes ya en un semestre van a pasar a las prequímicas. Next. Entonces, ¿qué es la voz? Cada dato cultural, cada semestre que pasa me pone una babosa diferente. Esta es diferente. La pasada opción parecía pez, no, la antepasada parecía cachalote. Después lo pusieron y parecía ¿cómo se llama este? Arroz grande. Y ahorita parece un renacuajo. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema propiamente. La bibliografía nos menciona que, bueno, recordando, como ya se mencionó en la presentación pasada, tenemos los mecanismos de control de la presión arterial a corto plazo, que son los parareceptores, los quimioreceptores y el reflejo de Van Bush, que es distensionario. Así que estos actúan principalmente, como ya vimos, a corto plazo de forma muy rápida, casi inmediata, ante por ejemplo, si te paras rápido hay una descompensación en la presión, en la hemorragia, son mecanismos que actúan a corto plazo. Sin embargo, el riñón, su principal característica es que actúa de forma lenta, pero muy eficiente, muy poderosa, ya que este va a establecer el volumen sistémico a nivel general, puede ser a partir de días, semanas, meses, y este va a determinar básicamente cómo van a reaccionar los otros mecanismos a corto plazo, ya que este es el que establece el control sistémico. Es como puede ser el OSA, tu corazón, que a lo mejor va a tener una frecuencia un poco más lenta, como en comparación con las pruebas de Purkinje, que actúan a nivel más rápido, pero sin embargo este es el que manda y controla y determina cómo van a funcionar los otros mecanismos a nivel inmediato. Por eso es muy importante. Y básicamente el mecanismo principal, no vamos a tomar en cuenta ahorita los mecanismos humorales y simpáticos, solo vamos a tomar ahorita en cuenta la función del riñón por hemodinamia ante una presión. Entonces tenemos que el aumento de volemia, es decir, el volumen sanguíneo, va a producir un aumento de la presión arterial. Como ya sabemos, mayor volumen de sangre, una mayor cantidad de sangre que está comprimiendo la pared del vaso, aumento de la presión arterial. Y esto el riñón lo va a detectar y como un mecanismo compensatorio de retroalimentación negativa va a provocar una excreción del exceso de volumen para retornar ese volumen inicial o basal, y lo que va a generar al final es un retorno a la presión arterial normal, y así es como básicamente va a ser un mecanismo de retroalimentación negativa. Muy poderoso este mecanismo. Sí. ¿Cómo se llama ese mecanismo? El mecanismo de eliminación, bueno, la función renal, eliminación de extracción, eliminación de líquidos. Mecanismo de regulación casi infinita. Sí, retroalimentación. Está poderoso ese mecanismo. Es como si le tienes un vaso con cierta cantidad y le empiezas a poner agua. Sí. Y lo que sobra se va a empezar a desparramar. Y eso pasa en el riñón. Es como si le dieran la llave cuando ya está todo lleno para que libere. La presión abre ese riñón y ese fenómeno se llama natriuresis y diuresis por presión. Entonces, Next. esto va a ser, la natriuresis por presión va a ser la eliminación de líquido y sal por aumento de presión, que va a ser el mecanismo compensatorio. Aquí tenemos la primera gráfica que vamos a explicar, que es, como ya se mencionaba, el principio de ganancia casi infinita por retroalimentación. Tenemos que, como ya se mencionó, el riñón es un mecanismo de retroalimentación muy importante y muy eficiente por sí solo. Ya tomando en cuenta el control humoral simpático va a ser aún más. Eso lo vamos a comentar más adelante. En esta gráfica tenemos el eje de las X, tenemos la presión arterial media, y en el eje de las Y tenemos la ingestión y pérdida. La ingestión y pérdida van a estar dadas por esos valores, son relativos, ya que depende de la ingesta, expresión de cada persona. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar esto? Primero, tenemos que tener en cuenta que esta curva roja es la curva de función renal, que es la expulsión de agua y sal ante un aumento de presión. Entonces tenemos que cuando hay una presión muy baja, está en ceros el nivel de excreción determinado. En cambio, cuando vamos más hacia la derecha, aumenta la presión, por consecuencia aumenta la expulsión renal de agua. Entonces tenemos que hay un punto de equilibrio que normalmente, como ya sabemos, la presión arterial sistémica media es de 100 milímetros de mercurio. Este va a ser el punto en donde
la ingesta de agua y sal va a ser relativamente similar o casi igual a la excreción. Es como si tuviéramos una tina y abrimos la llave, pero al mismo tiempo también está la coladera saliendo, ¿no? Así que lo que entra es lo que sale, así que esta presión arterial está equilibrado lo que entra y lo que sale. Pero ¿qué pasa cuando se aumenta la presión? Puede ser, bueno, ahorita vamos a ver, puede ser por una hipertensión renal, por fallas del parénquima renal propiamente, o por aumento de ingesta. Pero por cualquier razón aumenta la presión, lo que va a pasar en consecuencia es que va a aumentar esta excreción para regular y que retorne al punto de equilibrio. Aquí se ve que aumenta, pero va a tender, como se expulsa más volumen, pues se disminuye el volumen sanguíneo y vuelve la presión arterial sistémica. Así que son características que vuelven desde este punto B al punto A, vuelven otra vez. Y este sistema se llama principio de ganancia casi infinita, porque es un mecanismo que es muy eficiente, así que ante un aumento de presión siempre va a tender a regular y regresar al punto de equilibrio normal, que es de 100 mililitros de mercurio. Y en cambio, cuando tenemos presiones muy bajas, aquí estamos básicamente con 50 mililitros de mercurio, ni siquiera va a haber una expulsión de líquido, porque si ya está baja la presión, si se llega a eliminar, pues va a bajar más. Así que, en cambio, lo que tenemos que hacer es aumentar el ingesta para que esta curva suba y se llegue al punto de equilibrio, y es donde están regulados la excreción y la ingesta de agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa cuando tienes sed ahorita? Sí, ¿No te quieres agua? ¿Quieres agua? No, ya, correcto. ¿Qué pasa si no tienes sed y tomas agua? ¿Qué pasa cuando tengo sed? El principal mecanismo de la sed, el principal mecanismo de la deshidratación es la sed. Ah, ya. Cuando yo estoy quedándome sin tomar agua, me voy empezando a concentrar, es decir, la sangre en mi espacio intravascular empieza a disminuir y los elementos comunes empiezan a aumentar, los solutos aumentan, por lo tanto la osmolalidad aumenta. El cerebro responde a la osmolalidad y lo que hace es primero estimular el centro de la sed y vas a tomar agua. ¿Cuánto? Lo necesario para poder diluir otra vez esos productos, y tu cerebro le va a decir, oye, ya, un trago ya con eso. Pero ¿qué pasa si le sigues tomando agua? No les ha llegado a pasar. No tengo sed, pero estoy tomando agua, y luego ¿qué pasa? ¿Vas a orinar? ¿Por qué? Porque, bueno, el riñón trata de como compensar esa... Pero así de manera directa. Porque sí, les ha llegado a pasar, toman agua y voy a sanitario luego a orinar. Sí, creo que lo hace inhibiendo la antidiurética. Y... sí. No. Sí, eso que mencioné al principio mi compañero, ¿no? Aumenta el volumen, por lo tanto aumenta la presión arterial, y como mecanismo que tiene el riñón es aumenta la excreción, lo que entra sale. Entonces estás echando a andar tu mecanismo de regulación casi infinita. Tomas agua y en cuanto llega al estómago se absorbe y aumenta el volumen de la sangre. Si yo aumento el volumen de la sangre, aumento la presión arterial, hipotéticamente aumenta, pero ya saben ustedes que tenemos controles a largo y a corto plazo. Cuando se distiende el vaso, los mecanorreceptores lo inhiben para que se mantenga. Pero ese ligero aumento hace que mi presión llegue a un punto de equilibrio y el riñón inmediatamente le abre la llave. Y entonces haces natriuresis y diuresis asociada a la presión, que se llama así, natriuresis por presión. Y ese es nuestro punto de equilibrio, y ese es nuestro mecanismo, nuestro primer mecanismo eficaz para poder mantener, regular la presión a largo plazo. Porque las personas cuando les va a tocar, te va a tocar Mau, ¿verdad? Te va a tocar que cuando hay personas que incluso en la consulta de la consultora llegan pidiendo su suero vitaminado. Ponme un suerito vitaminado, ¿sí? ¿Con qué lo quieres? Y la mayoría de los multivitamínicos trae dextrosa. La dextrosa o la glucosa es un suelto osmóticamente muy importante.
por eso no le ponen tanto, y es más agua que otra cosa. Cuando yo lo meto a mi sangre, hay dos maneras de que te responde el paciente y te dice, si no lo ocupaba esto ni lo ocupaba, me fui a orinar. Aquí me lo puso el doctor y me fui a orinar. No lo ocupaba. Mito o realidad. ¿Por qué? Si no estaba ocupando, no estaba deseando, entonces teníamos suficiente y los momentos estaban bien. Entonces, para cumplir, bueno, para no aumentar la presión ni nada. Todo volumen que entra en mi cuerpo aumenta la presión. Y si aumenta la presión, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión de perfusión. Y entonces la presión arterial media, cuando llega a un punto de equilibrio de cuánto? De 100 milímetros de mercurio, se abre la llave y empieza a orinar. Pero ¿qué pasa si ese paciente no lo orina? Sí lo ocupaba, me cayó muy bien. Entonces realmente sí lo ocupaba porque estaba sobresaltado. Entonces el cuerpo nunca va a desechar lo que no necesita. Así de sabio es el riñón, y eso tiene que ver con mi mecanismo de control, de regulación casi infinita. Y el número mágico es 100. Puede ser pequeños detalles. 101, además empieza a orinar. Vale, ¿qué más? Bueno, aquí vamos a comentar la forma en cómo se relacionan las variables de gasto cardíaco, diuresis y la presión arterial. En esta gráfica, la bibliografía explica que es un experimento en el cual en perros se realizó una denervación, por lo cual los mecanismos simpáticos se inhibieron. Así que principalmente, como no hay mecanismos simpáticos, va a estar dado este mecanismo de regulación por control renal. Así que tenemos primero, tanto en la gráfica de gasto cardíaco, diuresis y presión arterial, se encuentran en un estado basal, normal. Pero cuando hay un periodo de infusión de aproximadamente 400 mililitros, el aumento de volumen va a provocar primero una elevación de la presión arterial, como ya mencionamos, por un mayor volumen de sangre en las paredes de los vasos, y pues va a aumentar la presión, lo que va a llegar al corazón de forma más rápida, un mayor retorno venoso, y va a activar el mecanismo de aumento de gasto cardíaco, ya que se pueden extender las aurículas y va a permitir que se incremente la frecuencia cardíaca, porque hay un volumen de sangre mayor, tiene que expulsarse, por eso se aumenta el gasto cardíaco. Y si se dan cuenta, todo va casi paulatinamente, de forma simultánea. Primero, si se aumenta la presión arterial, inmediatamente se aumenta el gasto cardíaco. Y de igual forma, como compensación, se aumenta la diuresis para compensar ese aumento de volumen. Y aquí vemos cómo la diuresis aumenta y va disminuyendo a medida que va sacando volumen. Y si saca volumen, ya la diuresis disminuye debido a que la presión está bajando. Igual forma el gasto cardíaco está bajando, porque como ya se eliminó ese aumento de volumen, va a regresar al final a sus valores basales. Así que aquí vemos cómo el riñón de igual forma funciona de una forma muy eficaz para eliminar el volumen extra y regresar a estos valores basales, y que no se aumente y disminuye la presión arterial. ¿Algún otro mecanismo que juega un papel y que influya en la presión ahí? Sí queda claro cómo aumenta el volumen, aumenta la presión, aumenta la diuresis. Empieza a perder el volumen, la presión empieza a bajar y el gasto cardíaco empieza a bajar también. Pues claro, hasta ahí, ¿no? ¿Hay algún otro fenómeno ahí que pudiera participar en donde la presión empiece a bajar? Porque nosotros en la práctica clínica aplicamos algo que se llama respuesta a volumen. Tenemos un paciente deshidratado con hipotensión, ya comprendemos que si la presión está baja, pues hay que meterle volumen para que la presión suba. Nosotros hacemos pruebas de con 250 o 500 mililitros en volumen. Entra y la presión sube. Pero después se empieza a bajar, no se mantiene. ¿Por qué? ¿Por qué no se mantiene, no? Porque se fuga la presión. Pero acuérdense que la fuga del tercer espacio es crónico. La única que hablamos de que puede ser en agudo es los capilares. Las piernas se van a echar al paso del tiempo. No una primera administración. Quizá porque el riñón despierta hasta el mecanismo de la regulación cardíaca. Pero hay otro mecanismo que me mantiene y que baje para que se pueda regular, si no, no vamos a ir al extremo.
¿Qué otro fenómeno podría ser? La relajación por estrés. Recuérdense la compliance referida o relajación por estrés. Me estiro y después me acomodo. Ya, pierdo presión porque ya me estiré, pero mantengo el volumen. Por eso, solamente el 20% de las soluciones que no has visto se mantienen dentro del vaso. Las otras se salen y se van acumulando conforme vaya avanzando el tiempo. Y a las 72 horas empiezo a tener balances entre los ingresos y lo que salen, empiezo a tener positivos. Es decir, si estoy metiendo 1000, estoy sacando 500. ¿Dónde están los otros 500? En los riachuelos. Luego meto 2000 y salen 1000. ¿Dónde están los otros 1000? Y llevo 1500 en los riachuelos. Hasta que llega el punto donde me empiezo a hinchar. Entonces, los pacientes que están hospitalizados, que no cuidamos el número y la cantidad de líquidos que estamos metiendo, ¿sí? Cuando salen cachetones. ¿Qué te pasó? ¿Te bien en el hospital? Y sí, me está bien en el hospital, no por comida, sino por líquidos. Y eso es contraproducente a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué más vamos? ¿Hasta aquí vamos bien, grupo? ¿Conste? Conste. Bueno, entonces ahorita hemos visto, por ejemplo, en esta gráfica que ya vimos, es en condiciones estables, ¿no? A 100 milímetros de mercurio. Pero sin embargo, por distintas situaciones, ya sean patológicas o fisiológicas, este nivel de presión arterial puede alterarse debido principalmente al cambio de dos variables que intervienen en que es el desplazamiento de la curva de función renal y el nivel de inyección de agua. Ahorita en la plática aquí vamos a ver esos temas. Así que la presión arterial va a obedecer estas dos variables, ya sea si se desplaza la curva hacia una zona de mayor presión, puede ser porque haya una lesión renal, por una disfunción de la neurona, por una disminución de la masa del riñón, lo que va a permitir que no haya el número de enzimas suficientes para la presión. O el nivel de inyección de agua, si se aumenta, pues va a aumentar igualmente la presión. Eso sería un nivel de presión. Así como dice el texto, si cambia una de estas dos variables de presión arterial, se regula hasta que llegue a un nivel de equilibrio, como vimos, donde se intersecten las dos curvas, y ese va a ser el punto de regulación de la presión arterial. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera gráfica, bueno, antes de explicar que estas dos gráficas, tenemos la curva normal, que es el azul, y esta línea, y aquí la curva roja, que ya son situaciones donde se aumenta la presión arterial. En la primera puede ser por, como mencioné, un fallo renal, por una cirugía, tiene una cirugía donde se reduce la masa de parénquima, y ahí tenemos los que de algunas partículas de la sangre. Así que, por ejemplo, aquí tenemos que, como vimos en la gráfica normal, en la pasada, a 100 milímetros de mercurio era el punto de equilibrio, y es donde la ingesta y la expresión estaba regular. Pero aquí, en esta curva roja, vemos que a 100 milímetros de mercurio no se expresa casi nada. Mientras aquí en 100 milímetros de mercurio ya estaba el equilibrio, aquí en la curva roja anormal, no se expresa nada. Así que lo que va a hacer el riñón pues tiene que aumentar mucho su presión para que la ingesta, para que la excreción se iguale a la ingesta. Y aquí vemos el nuevo punto de regulación que está a 150 milímetros de mercurio. Así que es una situación anormal, ya que pues, los riñones no pueden elevar tanto su presión, ya que si se aumenta mucho la presión, hay un aumento de perfusión en la tasa de filtrado que puede dañar el endotelium. Así que puede provocar daño renal en largo plazo. Si aumento la velocidad y la perfusión en el glomérulo, ¿lo puedo lastimar? ¿Cómo? Si es sangre. ¿Cómo lo puedo lastimar? ¿Sí lo puedo lastimar, no? Pues puede ser muy. Usted lo dijo bien claramente, si aumento la presión, el riñón lo puedo lastimar a largo plazo. En un momento el riñón se va a adaptar. Ahora ya no tolero tanto. Entre más aumento, el punto de equilibrio se mejora y antes de estar en 100 ahora está en 180. Y hay pacientes caminando en 160, 180, 180. Pero puedo lastimar el glomérulo. Yo sé que la respuesta es que sí. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues exceso de... Bueno, no me acuerdo. Era exceso de carga, ¿no? De trabajo. ¿Sí, no? Pues era un factor. ¿Cómo lo puedo lastimar? No. Acuérdense, ¿qué pasa si yo aumento la velocidad del flujo? ¿Qué
pasa con el tipo de flujo? Turbulento. ¿Y qué hace la turbulencia al capilar? Lo daña, lo raspa. Y lo daña. ¿Qué tiene que hacer el endotelio cuando sufre, se empieza a lastimar? Engrosarse, ¿por qué? Porque estimula los fibroblastos, estimula esos factores de crecimiento endotelial. ¿Ya vieron? ¿Sí vieron factores de crecimiento endotelial? ¿El vaso en el edificio 1? Sí, lo había visto. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento derivado de la insulina o incluso el medio. Esto es lo que pasa, entonces el glomero se empieza a engrosar, cicatriza. ¿Qué pasa con una herida cuando se abre la piel? Cicatriza. Y esa cicatriz puede quedar gruesa, no cicatriz hipertrófica. Los glomerulos también se pueden engrosar, siempre por glomerulopatías. Y si se engrosan y se llenan de tejido, colágeno, ya no es funcional, ya no filtra, o filtra de manera inadecuada, se rompe. Y entonces, sí, la hipertensión arterial a largo plazo, entre los 15 o los 20 años, puede generar enfermedad renal crónica. Por eso. Sin dudas, preguntas. ¿Podemos concluir la sesión del día de hoy? Es que tengo que salir. Porfis. Y bueno, nos vemos. ¿Ya? A ver. Por eso me regalan